El presidente Sebastián Piñera, durante la firma del acuerdo entre Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y la Universidad de Columbia, realizó un nuevo llamado para aprobar la reforma tributaria que enviará el Ejecutivo en el mes de abril, que considera, entre otras medidas, un aumento en el impuesto a las grandes empresas, que ayudará a aumentar los recursos públicos para mejorar la educación. Yo quiero pedirle a los parlamentarios que nos ayuden a aprobar y con rapidez esta reforma tributaria, que significa pedirle un mayor esfuerzo a nuestras empresas para darle una mejor educación a nuestros niños y jóvenes. Además, Piñera agregó que se trata de una causa noble, justa y necesaria, que según indicó tiene el apoyo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por esta razón, el mandatario hizo un emplazamiento a los parlamentarios a aprobar la iniciativa. Sin embargo, comienzan a surgir los detractores, incluso en su propio partido, ya que el senador Udi Jovino Novoa en una entrevista señaló que este aumento no se justifica. El presidente del Partido Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, es menos categórico. ¿Más cerca o más lejos? No, yo creo que lo que necesitábamos nosotros es alguna información adicional, la información ha ido fluyendo, así que vamos a seguir trabajando. Por otra parte, Renovación Nacional respaldó el proyecto tributario preparado por el gobierno y propuso fórmulas para paralizar las alzas de precios de los combustibles. Sin embargo, el ministro de Hacienda es claro, el tributo a los combustibles no se tocará. Este es un impuesto que corrige externalidades significativas en materia de congestión y contaminación. Este proyecto de ley busca recaudar $700 millones, plan que comenzará a discutirse desde el próximo mes en el Parlamento. Bueno, y para hablar particularmente de este tema de la reforma tributaria, vamos a entrar en el Minuto Parisi. Franco Parisi está con nosotros. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Ya estábamos, mientras veíamos la nota, conversando algo de esta reforma tributaria y la que impulsa el presidente. Para que explicarle a la gente, eso es básicamente mantener en un 20% a la empresa, ¿no? Que había sido una modificación que se suponía era momentánea, pero la propuesta es dejarlo ahí, ¿no? En realidad, a mi juicio, es una propuesta extremadamente mezquina. Lo único que se va a recaudar, si es que se recauda, son $700 millones. ¿Por qué? Porque la subida es de solamente 1,5 puntos. Por cada punto, para que ustedes no le cuenten cuentos, se recauda como $500 millones. El problema está que las empresas se adelantan a este fenómeno y se endeudan. Las empresas, al endeudarse, pagan menos impuestos. Es curioso, pero es lo que nosotros enseñamos en las escuelas de negocios. Por lo tanto, la recaudación que va a tener va a ser menos de $700 millones. Es decir, menos del 1% de toda la plata que recauda el fisco. El fisco recauda aproximadamente $66.000 millones. Yo sé que son cifras extremadamente grandes, pero este tremendo esfuerzo, este esfuerzo comunicacional para recaudar un 1% no tiene sentido. Es como que si usted fuera a una cena con su pareja, a donde sea, da lo mismo, finalmente se enoja porque tiene que dejar una propina de un 1%. No puede ser eso. En realidad esto no es un esfuerzo significativo y no corrige las grandes desigualdades que existen en Chile. Franco, además, José Miguel Villota acertadamente decía, cada vez que el presidente habla de reforma, justifica con la educación. Y si no me equivoco, cuando hablamos de reforma educacional, hablamos de unos $4.000 millones más por año. Es decir, esto no es ni el 15% de lo que se necesitaría, ¿no? No, ni siquiera eso. Mira, es mínima y lo que más va a ocurrir, lo más probable que ocurra es que no se recaude esa plata, va a ser menos. De hecho, don Ricardo Lagos, un gran presidente de Chile, subió también los impuestos de un 15 a un 17 para recaudar algo más modesto en su época, $100 millones. ¿Cuánto recaudó? 0. Y finalmente se tuvo que aumentar el IVA porque el IVA es fácil de recaudar. Recordemos que lo más fácil de recaudar es el impuesto a las personas, tu sueldo, los sueldos de las personas que están escuchando. Segundo, el impuesto a los combustibles es muy fácil de recaudar. Tercero, el IVA. Y el más, pero más difícil de recaudar, José Miguel, y esto no te va a gustar, es de las empresas. Porque las empresas tienen un movimiento de cintura para poder pagar menos impuestos. Así que no va a resultar. Y cuando hablemos de impuestos específicos a los combustibles, tenemos mucho que hablar. Y lamentablemente el ministro está equivocado cuando dice que hay que corregirlo. Bueno, corrijámoslo. Cóbrele el impuesto específico a las mineras. Ahora, cuando tú dices que el impuesto más difícil de recaudar es el de las empresas porque tiene más movimiento de cintura, ¿qué es lo que es eso del movimiento? Por ejemplo, mira, si tú aumentas tu endeudamiento, pagas intereses.
Como paga intereses, baja tu utilidad. Y al bajar la utilidad, paga menos impuestos. Ahora, en esta reforma tributaria, porque también muchos tenemos amigos que son abogados tributarios que saben que existen triquiñuelas, que no sé si la palabra son ilegales, no sé si es elusión o evasión de impuestos que las empresas pueden hacer para pagar menos. Es decir, ¿esto en esta reforma tributaria estaría contemplado? ¿Las empresas podrían arrancarse? De hecho, las empresas tienen ese movimiento y por eso te decía, tienen varias alternativas, desde depreciación, gastos con sus filiales afuera. Son extremadamente variadas las opciones que tienen las empresas para pagar menos impuestos. Por eso te colocaba el ejemplo de cuando el presidente Lagos subió los impuestos, no recaudó nada y finalmente se tuvo que echar mano a el IVA, porque ese sí lo recauda fácilmente. A ver, pero te quiero hacer una pregunta. Tú decías que las empresas dejan una propina de un 1%. ¿Cuánto deja de propina uno? ¿A uno? Yo, la dueña casa, mi vieja que está viendo... Tu vieja, no sé cuál es tu ingreso, pero si tú ganas sobre 800.000 pesos, dejas aproximadamente un 40%. Wow. Y si le agregamos el IVA y agregamos gasto con combustible, yo no sé si tú fumas o te gusta el trago, etcétera, puede llegar hasta un 60%. En Chile es uno de los países, pocos países donde las personas, tú, yo, tu mamá, tu prima, etcétera, pagan mucho más impuestos que las empresas. Eso es lo que hay que cambiar. Por eso se necesita una reforma tributaria en serio. Pero no porque el exministro y precandidato Vigi se enoje porque se le suban los impuestos a las empresas, no se va a hacer. Y también le digo al senador Novoa, con respeto, está equivocado. La reforma tributaria no solamente tiene que recaudar, sino que también tiene que aportar a redistribuir. En Chile hay un serio problema de redistribución y mientras eso no se arregle, los problemas van a continuar, no solamente en las regiones, sino que también en Santiago. Hay que hacer una reforma tributaria. Franco, cuando tocaste el tema de la redistribución me parece interesante porque en este gobierno se ha dicho que la forma más eficaz de redistribuir no es a través de los sueldos. Por ejemplo, subiendo el sueldo mínimo en un porcentaje. Ese no sería la manera más eficaz, sino que corregir las situaciones de pobreza más extrema, en fin. ¿Cuál es a tu juicio la manera de redistribuir de manera más inteligente y eficaz? Lo voy a decir claro. Todas. Lo que ocurre es que esta tremenda mala distribución no se arregla con una medida. Se tiene que arreglar con medidas de corto, mediano y largo plazo. De no ser así, la distribución va a continuar empeorando. Como punto final, una reforma tributaria para recaudar un 1%. Lo voy a decir de nuevo. Una reforma tributaria para recaudar un 1% no es reforma tributaria. Esto es un pequeño ajuste y no va a tener ningún impacto en las empresas. Ahora, esta es una pregunta de perogrullo, una pregunta básica, pero creo que de repente son preguntas necesarias de hacer. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de cobrarle a las empresas una propina de un 1% y a nosotros dejar una propina de un 40%? ¿Cuál es el razonamiento de las autoridades para tener esa yo te lo voy a explicar, pero al tiro. Mira, este es un problema histórico. Esto todo comenzó en la recesión del año 82. Muchos de los que nos están escuchando quizás no habían nacido, pero de ahí venía el cuidado a las empresas, donde fue una recesión extremadamente fuerte. El PGB cayó un 14%, el desempleo a niveles de 30%, fue horrible. Pero de ahí en adelante no se han hecho las modificaciones, han sido meras correcciones. Chile está en otro estado, ¿de acuerdo? Este estado de estado de las artes ha cambiado y por lo tanto hay que reestructurarlo. Pero yo le digo al ministro Larraín, con mucho respeto, si él no quiere bajar el impuesto específico a los combustibles, pues que lo pague las mineras. Es muy fácil tocarle el bolsillo a las personas, pero con las mineras también hay que hacerlo, porque ahí es donde se ve el fenómeno redistributivo y de justicia tributaria. Fuerte y claro, Franco Parisi, muchísimas gracias. Esa es la idea.